Si alguna vez has creído que el destino puede esconderse en el rincón más humilde del mundo, quédate conmigo hasta el final, deja tu comentario y suscríbete al canal, porque mi historia comenzó en un lugar tan pequeño y silencioso que nadie habría imaginado que un príncipe feérico pudiera encontrarme allí. Me llamo Eiranel y nací en un pueblo escondido entre colinas cubiertas de niebla azul, donde las flores abrían sus pétalos solo bajo la luz de la luna y las luciérnagas parecían pequeños faros suspendidos en el aire. Yo era una hada del pueblo, una de tantas mujeres aladas que vivían de recoger rocío antes del amanecer, coser vestidos con hilos de lirio y cantar muy bajo para no despertar a los árboles dormidos. Mi vida era sencilla, ordenada y tan previsible como el curso del arroyo que pasaba detrás de mi casa, y sin embargo, en mi pecho siempre existía una sensación extraña, como si mi alma recordara un camino que mis pies todavía no habían recorrido. No era infeliz, pero tampoco me sentía completa. Mientras las demás soñaban con fiestas estacionales, bodas luminosas y hogares llenos de niños risueños, yo solía mirar hacia el bosque profundo, ese que nadie del pueblo se atrevía a cruzar después del crepúsculo. No porque hubiera monstruos, como decían algunos, sino porque el silencio allí era demasiado antiguo. Mi abuela solía repetir que ciertos lugares no estaban hechos para asustarnos, sino para recordarnos lo pequeños que somos frente a lo desconocido. Yo nunca olvidé esas palabras. Vivía con mi tía Serelis, una mujer amable de ojos plateados que había renunciado a sus propios sueños para criarme después de la desaparición de mis padres. Nunca me habló demasiado de ellos. Solo decía que me habían amado profundamente y que el viento había sido testigo de una promesa que algún día comprendería. Durante años pensé que aquello era solo una forma delicada de esconder una pena demasiado grande, pero con el tiempo empecé a sospechar que en aquellas palabras había algo más. La mañana en que todo cambió, el cielo amaneció cubierto por una claridad violeta, algo poco común incluso en nuestra región. Las aves no cantaron, las hojas de los fresnos temblaban sin que hubiera brisa, y el aire tenía ese perfume frío que anuncia la llegada de algo decisivo. Yo había salido temprano con una cesta en el brazo para recolectar pétalos de campánula junto al límite del bosque cuando lo vi. Primero no distinguí más que una figura inmóvil entre los troncos oscuros. Pensé que se trataba de una estatua antigua, quizá una de esas tallas de piedra que los elfos abandonaban cuando sus rutas cambiaban con las estaciones. Pero entonces la figura avanzó, y la niebla se abrió a su alrededor como si lo reconociera. Era un hombre alto, de porte sereno, con cabello oscuro que caía sobre sus hombros como una noche sin estrellas, y unos ojos tan claros que por un instante creí estar mirando un lago congelado. No llevaba corona, pero no necesitaba una. Había en él una elegancia indiscutible, una autoridad silenciosa que no humillaba, sino que imponía respeto sin esfuerzo. Su capa parecía tejida con sombras suaves y luz de amanecer. Nunca había visto a nadie así. Mi primer impulso fue retroceder, no por miedo, sino por la certeza inexplicable de que aquel encuentro alteraría mi vida de una manera irreversible. Él me observó sin prisa, como si hubiera esperado mucho tiempo por ese momento. «Tú eres Eiranel», dijo. No fue una pregunta. El sonido de su voz era grave y tranquilo, y aún así despertó algo en mí. No supe cómo responder. Nadie fuera del pueblo conocía mi nombre. Sentí un pequeño estremecimiento en las alas. Yo debería haber corrido. Cualquier mujer sensata lo habría hecho al encontrarse sola frente a un desconocido en el borde del bosque prohibido. Pero hubo en su mirada una melancolía tan profunda que, en lugar de huir, me quedé inmóvil. Sí, respondí al fin. ¿Quién eres? Durante un breve instante, el silencio entre nosotros fue tan denso que incluso el murmullo del arroyo pareció detenerse. «Me llaman Auren de Litarel», respondió. «Soy hijo de la Casa de la Luna Verde». Había escuchado ese nombre en cuentos susurrados durante las noches de invierno. La Casa de la Luna Verde pertenecía a la nobleza feérica del norte, una corte lejana, refinada y casi imposible para alguien como yo. Decían que sus príncipes eran guardianes de sendas antiguas, protectores de pactos olvidados y dueños de palacios donde las paredes cantaban con la lluvia. Pero yo nunca imaginé que uno de ellos pudiera aparecer frente a mí, en un sendero de barro y flores silvestres. «Un príncipe», murmuré sin querer. Sus labios dibujaron una sonrisa apenas visible, triste más que orgullosa. «Eso dicen», contestó, «pero hoy no he venido como príncipe». Di un paso atrás, apretando la cesta contra mi pecho. «Entonces, ¿por qué has venido?» Su mirada descendió un instante hacia la pequeña cinta azul que llevaba atada a mi muñeca. Era una cinta vieja, casi descolorida, que yo había conservado desde niña sin saber por qué me costaba tanto separarme de ella. «Porque esa cinta perteneció a alguien que juré encontrar», dijo. El mundo pareció inclinarse bajo mis pies.
No entendía sus palabras, pero algo dentro de mí sí las comprendía, como cuando una melodía desconocida despierta un recuerdo imposible. Antes de que pudiera hacer otra pregunta, un grupo de ciervos, plateados, cruzó el claro a la distancia, y el hechizo silencioso del momento se quebró. Auren levantó la vista hacia el bosque, como si escuchara una llamada que yo no podía oír. «No puedo explicártelo todo hoy, Eiranel», dijo con una calma que me desconcertó, «pero volveré mañana al caer la tarde. Si decides venir, te mostraré una verdad que ha esperado por ti durante muchos años». Debí negarme, debí decirle que no lo conocía, que no confiaba en promesas nacidas entre sombras y niebla. Sin embargo, cuando sus ojos volvieron a los míos, sentí una certeza inexplicable. No era obediencia. No era fascinación vacía. Era la impresión íntima y estremecedora de que mi historia, la verdadera, acababa de abrir una puerta. Auren inclinó levemente la cabeza, como si me ofreciera una elección en lugar de imponerme un camino, y luego se alejó entre los árboles. La niebla lo envolvió hasta que desapareció por completo. Me quedé sola, con el corazón agitado y las manos frías, mirando el lugar donde había estado unos segundos antes. El bosque ya no parecía el mismo, ni yo tampoco. Cuando regresé al pueblo, mi tía levantó la vista apenas me vio entrar. Su expresión cambió de inmediato, como si en mi rostro pudiera leer una noticia largamente temida. «Lo has visto», susurró. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones, y en ese instante comprendí que mi vida humilde, tranquila y pequeña, acababa de rozar un secreto demasiado grande para seguir fingiendo que yo era solo una chica del pueblo. No pude probar bocado aquella tarde. Dejé la cesta sobre la mesa, pero los pétalos que había recogido ya no me importaban. Mi tía seguía junto a la ventana, con las manos unidas y el rostro vuelto hacia el jardín, como si buscara las palabras correctas entre los rosales pálidos que ella misma cuidaba desde hacía años. Yo me quedé de pie en medio de la cocina, sin atreverme a presionarla y sin poder soportar el silencio. «Fuiste al límite del bosque», dijo al fin, sin mirarme. «Te dije muchas veces que no fueras sola cuando el cielo amaneciera violeta». «No sabía que el color del amanecer pudiera ser una advertencia», respondí. Ella soltó un suspiro cansado. «No lo es para todos, solo para quienes llevan ciertas historias en la sangre». Aquella frase me dejó inmóvil. Había escuchado a mi tía hablar de recuerdos, de ausencias, incluso de dolor, pero nunca de historias en la sangre, nunca de mí como si yo perteneciera a algo que desconocía. Me acerqué despacio y me senté frente a ella. «Sabías que él vendría», murmuré. Serelis cerró los ojos un instante. Cuando volvió a abrirlos, había en su mirada una tristeza antigua, pero también algo parecido al alivio. Sabía que un día alguien de la Casa de la Luna Verde regresaría por respuestas, dijo. Lo que no sabía era si tú estarías lista para escucharlas. Sentí que el corazón me golpeaba con más fuerza. «Entonces es verdad, ese hombre es un príncipe». «Sí», respondió. «Y tú no lo encontraste por casualidad». Mi garganta se tensó. «No entiendo nada». Mi tía se levantó, fue hasta un arcón de madera clara y sacó un pequeño envoltorio cubierto por una tela de lino. Lo trajo a la mesa con un cuidado casi reverente. Cuando retiró la tela, vi un colgante redondo, antiguo, de plata opaca. En el centro tenía grabada una hoja curvada bajo una media luna. Era el mismo símbolo que Auren había nombrado sin mostrarlo, la marca de la Casa de la Luna Verde. «Ese colgante fue de tu madre», dijo. «Ella no nació aquí». La miré sin respirar. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies, no por miedo, sino por la extraña sensación de que por fin algo invisible comenzaba a encajar. Durante años había vivido como una joven del pueblo, con tareas sencillas, costumbres pequeñas y preguntas que nadie respondía del todo. De pronto, esa vida no parecía falsa, pero sí incompleta. «¿Mi madre era de la corte del norte?», pregunté en voz baja. Serelis asintió. «Llegó a este valle siendo muy joven. Quiso apartarse de todo lo que significaban los palacios, las obligaciones y las alianzas entre casas antiguas. Aquí encontró paz, aquí conoció a tu padre, aquí quiso criarte lejos de los ojos que siempre están esperando algo de quienes nacen bajo ciertos nombres». Tragué saliva. «Entonces yo también pertenezco a esa corte». «Pertenecer no siempre es lo mismo que desear», respondió ella con dulzura. «Y no siempre es lo mismo que deber». Tomé el colgante entre mis dedos. Estaba frío, pero no incómodo, más bien familiar, como si mi piel lo hubiera extrañado durante 80 años sin saberlo. «Porque nunca me lo dijiste». «Porque quise regalarte algo que tu madre nunca tuvo del todo», contestó. «Una infancia sencilla, la libertad de ser amada por quien eres, y no por lo que representas». Me quedé callada. No podía reprocharle ese silencio después de todo lo que había hecho por mí. Aún así, dolía descubrir que mi vida había estado tejida con verdades a medias. Y Auren
Pregunté. ¿Qué tiene que ver conmigo? Mi tía tardó en responder. Cuando eras apenas un bebé, hubo una promesa entre tu madre y alguien de esa casa. No fue un acuerdo frío, ni una decisión tomada por orgullo. Fue algo nacido de la gratitud y del afecto, pero el tiempo lo cubrió todo con distancia, y después ocurrieron pérdidas, cambios, ausencias. Yo pensé que aquella historia había terminado. La palabra promesa hizo que mi pecho se apretara. No quise preguntar más, no porque no deseara saberlo, sino porque empecé a temer una respuesta demasiado grande. Una parte de mí deseaba correr al bosque al día siguiente y exigirle a Auren toda la verdad. Otra parte quería esconderse en la casa, cerrar las ventanas y volver a ser solo la muchacha que recogía rocío antes del alba. Sin embargo, cuando llegó la tarde siguiente, ya sabía lo que iba a hacer. El cielo se fue cubriendo con tonos azul oscuro y plata. Me puse un vestido sencillo color hoja seca y até mejor la cinta en mi muñeca. Mi tía no intentó detenerme, solo acomodó un mechón de mi cabello detrás de la oreja y me sostuvo el rostro entre las manos. Escucha antes de decidir, me dijo. No dejes que nadie elija por ti, ni siquiera un príncipe. Asentí, y en ese instante la quise aún más. El camino hacia el bosque me pareció distinto al del día anterior. Todo estaba más quieto. Las flores nocturnas ya se abrían entre las raíces, y los hongos luminosos dejaban un resplandor tenue al borde del sendero. Cuando llegué al claro, él ya estaba allí. Auren no parecía impaciente. Permanecía junto al arroyo con la serenidad de alguien que conoce el peso del tiempo. Al verme, dio un paso hacia mí, pero se detuvo lo suficiente para respetar la distancia que yo aún necesitaba. «¿Has venido?», dijo. «Sí», respondí, «pero no he venido a obedecer, he venido a entender». «Entonces has venido del mejor modo posible». Aquella respuesta me sorprendió. Había esperado autoridad, quizá costumbre de ser escuchado sin réplica. En cambio, encontré en él una calma limpia, casi humilde. Eso me desarmó más que cualquier gesto grandioso. «Mi tía me contó parte de la verdad», dije. «Mi madre pertenecía a tu mundo». Auren bajó la mirada por un momento, como si nombrarla despertara algo delicado en él. «Tu madre fue muy querida en el norte», dijo. «No por su rango, sino por la luz que llevaba a cualquier sitio. Muchos la admiraban, pocos la comprendían. Ella eligió marcharse cuando sintió que la corte podía convertir su vida en algo que ya no reconocía. ¿Y tú la conociste?» «Sí», respondió, aunque yo era mucho más joven entonces. El arroyo corría entre nosotros con un murmullo suave. Durante unos segundos solo escuché el agua y mi propia respiración. Auren metió la mano dentro de su capa y sacó una pequeña cajita de madera oscura. La abrió sin acercarse demasiado. Dentro había una pieza gemela al colgante que yo llevaba oculto en el bolsillo. «Tu madre dejó esto en custodia antes de desaparecer», dijo. Me pidieron conservarlo hasta que llegara el momento de reunir ambas partes. Lo observé sin moverme. «No entiendo por qué tú, porque fui yo quien hizo la promesa e Iranel». Levanté la vista de golpe. Sus ojos estaban fijos en mí, no con exigencia, sino con una sinceridad que me dejó sin defensa. «Cuando eras una niña, te vi una sola vez», continuó. «Tu madre me permitió sostenerte en brazos durante unos minutos. Yo era apenas un heredero inseguro tratando de aprender el peso de mi nombre. Ella me dijo que algún día tal vez tú necesitarías encontrar el camino de regreso, o tal vez necesitarías que alguien te recordara que siempre tendrías derecho a elegir otro. Me pidió que, si alguna vez llegaba ese día, no te hablara como una pieza de la corte, sino como una persona libre». Mis alas temblaron apenas. «¿Y por eso me buscaste?». «Por eso empecé a buscarte», dijo. «Pero no es la única razón por la que estoy aquí». La noche parecía contener la respiración a nuestro alrededor. No supe qué decir. Había algo en su voz, algo contenido y profundamente humano, que volvía todo más difícil, más verdadero. Él cerró la cajita y la sostuvo contra su pecho. «No, voy a pedirte una respuesta hoy», dijo. «Ni mañana. Solo quiero mostrarte quién eres, de dónde viene el silencio que ha vivido contigo tantos años, y por qué, desde que regresé a este valle, tengo la certeza de que conocerte cambiará también mi destino». Aquellas palabras no sonaron a posesión ni a mandato, sonaron a confesión, y eso fue precisamente lo que hizo que me asustara, porque por primera vez comprendí que no solo estaba acercándome a una verdad sobre mi pasado, también estaba acercándome, paso a paso, a un hombre que empezaba a importarme antes de que yo supiera cómo detenerlo. Aquella noche no dormí. Me acosté con la ventana entreabierta, dejando que el aire frío del valle entrara en mi habitación, pero ni el perfume de las flores nocturnas ni el susurro de las hojas lograron calmar el torbellino que llevaba dentro. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver a Auren en el claro, inmóvil bajo la niebla, pronunciando mi nombre como si hubiera estado guardándolo durante años. No había arrogancia en él, tampoco había la distancia orgullosa que yo había imaginado en alguien nacido entre palacios feéricos, y, sin embargo, había algo en su manera de mirarme
que me hacía sentir vista de un modo nuevo, casi inquietante. No porque me alabara, no porque me alabara con palabras hermosas, ni porque me ofreciera promesas vacías, sino porque parecía reconocer algo en mí que ni yo misma sabía nombrar. Al amanecer, me levanté antes que mi tía y salí al jardín. Necesitaba trabajar con las manos, ocuparme de algo sencillo y concreto. Regué las plantas trepadoras, recogí hojas secas, até los tallos más frágiles a pequeñas varas de madera. Durante un rato, conseguí engañarme pensando que todo seguía igual, pero entonces encontré, sobre el borde de piedra del pozo, una pluma plateada. No era de ave, era demasiado fina, demasiado luminosa, y en el centro brillaba una veta verde pálida, como si la hubiera tocado la luz de una luna escondida. La levanté con cuidado. En cuanto mis dedos la rozaron, una imagen cruzó por mi mente con la rapidez de un relámpago. Una galería inmensa abierta al cielo, columnas blancas cubiertas de enredaderas, agua cayendo en fuentes escalonadas y, al fondo, una figura infantil, corriendo entre los reflejos. Solté la pluma y di un paso atrás, temblando. No había sido un sueño, tampoco una imaginación repentina. Lo sentí en el pecho con la claridad de una campana. Aquello había sido un recuerdo, o algo muy parecido. Mi tía apareció en la puerta poco después y me encontró con el rostro pálido. ¿Qué ocurre? Le mostré la pluma. Ella no pareció sorprendida, aunque sí preocupada. «Ya ha comenzado», murmuró. «¿Qué ha comenzado?» «La memoria del alma», dijo en voz baja. «A veces tarda años, a veces despierta de golpe cuando una verdad se acerca demasiado». Quise pedirle una explicación más clara, pero ella negó con la cabeza. «Hay cosas que debo dejar que descubras por ti misma, Eiranel, no por crueldad, sino porque ciertas respuestas solo tienen sentido cuando el corazón está listo para oírlas». Aquel día me sentí extraña incluso en mi propia casa. El pueblo seguía con su ritmo habitual. Las mujeres colgaban telas claras frente a las puertas para ahuyentar la humedad. Los artesanos trabajaban la madera de álamo. Los niños corrían tras mariposas azules cerca del molino. Todo parecía tranquilo, cercano, conocido. Pero yo me movía entre esas escenas como si caminara dentro de una canción que había olvidado cómo cantar. Al caer la tarde, volví al bosque, no porque él me lo hubiera pedido esta vez, sino porque algo en mí ya no soportaba quedarse quieto. Llevé conmigo la pluma plateada y el colgante. El sendero parecía menos hostil que en días anteriores, como si el propio valle hubiese comprendido que yo ya no era exactamente la misma. Las luces diminutas que flotaban entre los troncos no se alejaban cuando pasaba. Algunas incluso parecían seguirme. Encontré a Auren junto a una antigua piedra cubierta de musgo, donde crecían flores negras de centro dorado. Levantó. La vista apenas oyó mis pasos. «Has regresado», dijo. «Encontré esto», respondí, mostrándole la pluma. Por primera vez vi en su rostro una emoción más abierta. No era miedo, pero sí una intensidad contenida. «¿Tuviste una visión?» No sabía si llamarlo así. Vi un lugar, una galería, fuentes, una niña. Auren guardó silencio unos instantes. «Era el jardín alto de Litarel», dijo al fin. «Solo está abierto para la familia de la casa en las noches de Minam celebración y en algunos días de luto. Tú estuviste allí cuando eras muy pequeña». Lo miré sin poder ocultar mi asombro. Entonces era verdad. Yo había vivido algo de ese mundo. «No mucho tiempo», continuó él, como si midiera cada palabra, «pero el suficiente para que ciertos ecos hayan permanecido en ti». Me acerqué un poco más, sosteniendo la pluma contra mi pecho. ¿Por qué siento que una parte de mí lo recuerda con tristeza? Ni siquiera sé si fui feliz allí. Auren bajó la vista. «Porque a veces no recordamos lugares, sino despedidas». Su respuesta me atravesó de un modo silencioso. Comprendí, sin necesidad de más detalles, que mi salida de la corte no había sido una simple mudanza ni una decisión ligera. Había existido un quiebre, una renuncia, tal vez incluso una esperanza imposible de sostener. Él me pidió que caminara con él. Avanzamos junto al arroyo por una senda estrecha que se internaba en una parte del bosque que yo nunca había explorado. A cada paso, la luz parecía cambiar. No era magia oscura ni nada parecido a los cuentos exagerados que algunos inventaban en el pueblo. Era una belleza extraña, profunda, como si el bosque guardara capas de memoria en su interior. Llegamos a un lago pequeño, oculto entre sauces de ramas plateadas. La superficie del agua estaba tan quieta que parecía un espejo. Auren se detuvo a cierta distancia y me indicó con la mirada que me acercara sola. «¿Qué debo ver?», pregunté. «No lo sé», respondió con honestidad. «El lago no muestra lo mismo a todos». Me arrodillé junto al borde. Al principio solo vi mi reflejo, mi cabello claro, mis alas de tono marfil, mis ojos demasiado abiertos por todo lo que estaba viviendo. Pero poco a poco el agua comenzó a ondular sin viento, y la imagen cambió. Vi a una mujer de rostro sereno, muy parecida a mí, aunque más adulta y más luminosa. Llevaba el mismo colgante que yo. Sonreía,
pero en sus ojos había una tristeza dulce. A su lado había un hombre al que no logré distinguir del todo. Después vi un corredor largo cubierto por velos blancos, después una cuna vacía junto a una ventana, después oscuridad, y por último, una voz. No escuché palabras completas, solo una sensación clara, firme, amorosa. Vive libre. El agua volvió a calmarse. Me quedé inmóvil, con las manos apoyadas sobre la tierra húmeda. Sin darme cuenta tenía lágrimas en las mejillas. Era mi madre, susurré. Sí, dijo Auren detrás de mí, con una suavidad que me conmovió. Creo que sí. Me puse en pie despacio. Necesitaba recuperar el aliento. Él no intentó tocarme ni acercarse demasiado. Esa delicadeza suya, precisamente en los momentos en que yo me sentía más vulnerable, empezaba a crear entre nosotros una confianza que me resultaba tan nueva como peligrosa. ¿Por qué me dijo que viviera libre?, pregunté. Porque sabía que muchas personas intentarían decidir por ti, respondió. La corte, los recuerdos, tal vez incluso el cariño de quienes crean saber qué es lo mejor. Tu madre quería que, pasara lo que pasara, tu vida te perteneciera. Lo miré en silencio. ¿Y tú?, pregunté al cabo de un momento. Si algún día descubro que mi lugar no está en Litarel, ¿seguirás pensando? ¿Qué debías encontrarme? Auren me sostuvo la mirada con una sinceridad tan limpia que por un instante olvidé respirar. Sí, contestó, porque no te busqué para llevarte a un sitio. Te busqué para no fallarle a la verdad de quién eres. Y, aunque quizá todavía sea demasiado pronto para que me creas, también te busqué porque, desde antes de comprenderlo, sentí que mi camino se inclinaba hacia el tuyo. Aquellas palabras quedaron suspendidas entre los sauces y el agua inmóvil. El bosque se llenó de una música lejana, como campanas muy pequeñas agitadas por el viento. Yo no sabía qué hacer con lo que sentía. Todo era demasiado reciente, demasiado grande. Pero sí sabía una cosa. Ya no estaba caminando hacia un desconocido, sino hacia una historia que empezaba a latir dentro de mí, con una fuerza imposible de ignorar. Y cuanto más intentaba convencerme de que debía mantener distancia, más evidente se volvía el hecho de que mi corazón ya había empezado a escuchar su voz antes de que yo estuviera lista para admitirlo. Después de aquella noche junto al lago oculto, empecé a vivir de una manera extraña, como si existieran dos versiones de mí, caminando al mismo tiempo. Una seguía siendo la joven hada del pueblo, que conocía la hora exacta en la que abrían los lirios plateados, y sabía distinguir el sonido de cada ave al amanecer. La otra comenzaba a despertar lentamente, guiada por recuerdos incompletos, por silencios heredados, y por la presencia de un príncipe feérico, que había entrado en mi vida con una calma tan profunda que resultaba imposible ignorarlo. No volví al bosque al día siguiente. Necesitaba espacio para comprender lo que estaba ocurriendo dentro de mí. Pasé la mañana ayudando a mi tía con las telas que debían entregarse antes de la luna nueva. Corté cintas, doblé, paños, ordené hilos por tonalidades. Mi tía no me interrogó ni una sola vez. Esa era una de las formas más delicadas que tenía de quererme. No invadía mis pensamientos cuando veía que yo misma aún no sabía nombrarlos. Sin embargo, el pueblo sí empezó a notar mi distracción. Una vecina me preguntó por qué había dejado caer 2 veces la misma canasta de flores. Otra me miró con curiosidad al verme detenerme en mitad de la plaza para observar una bandada de aves blancas que giraban en círculos sobre el cielo gris. Incluso los niños, que siempre corrían hacia mí para pedirme coronas de pétalos, parecían percibir que mi mente estaba lejos. Y lo estaba. No podía dejar de pensar en Auren, no solo en lo que representaba, sino en la forma en que me escuchaba, en la manera en que guardaba silencio cuando yo necesitaba tiempo, en esa tristeza serena que parecía vivir detrás de sus palabras más simples. Yo había crecido oyendo relatos sobre nobles feéricos orgullosos, distantes y educados para convertir cualquier emoción en una estrategia elegante, pero Auren no se parecía a esas historias. Había en él una honestidad que no esperaba encontrar, y esa honestidad empezaba a volverlo peligroso para mi paz. Esa misma tarde, mientras sacudía un mantel bordado junto a la puerta, vi una figura acercarse por el sendero de piedra. Era él. No venía escoltado, ni vestido con la solemnidad de una visita oficial. Llevaba una capa sencilla, aunque impecable, y el cabello recogido hacia atrás por una cinta oscura. Aún así, nada en él podía parecer común. Mi corazón se alteró apenas lo vi cruzar el pequeño jardín como si el lugar no le perteneciera, pero tampoco le fuera ajeno. Mi tía fue la primera en hablar. Príncipe Auren. Él inclinó la cabeza con respeto. Serelis. Me sorprendió que conociera su nombre sin necesidad de presentaciones. Mi tía lo invitó a pasar con una serenidad que me hizo comprender que ella ya había esperado este momento, aunque yo no supiera cuándo. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma donde tantas veces había desayunado pan tibio con miel silvestre. La escena resultaba tan insólita
que por momentos me parecía estar soñando. Un príncipe del norte, heredero de una casa antigua, sentado frente a nosotras mientras la luz dorada del atardecer se filtraba por las cortinas de lino. «No he venido a presionarla», dijo Auren, mirándome a mí antes que a mi tía. Solo pensé que quizá era tiempo de que conociera algo más de su madre, sin necesidad de internarse siempre en el bosque. Sacó entonces de su capa un pequeño paquete envuelto en tela azul grisácea, lo colocó sobre la mesa con cuidado. Yo lo miré sin tocarlo. «¿Qué es? ¿Algo que se conservó para...?» «Sí», respondió. Desaté la tela con manos lentas. Dentro había un cuaderno pequeño, de cubierta nacarada, con las esquinas suavemente gastadas por el tiempo. No estaba adornado con joyas ni detalles ostentosos. Era íntimo, sencillo, casi humilde. Lo abrí con cautela y reconocí enseguida una caligrafía fina, elegante, claramente femenina. No era un diario completo, eran notas sueltas, pensamientos breves, observaciones sobre jardines, estaciones, canciones y anhelos. Había una página donde mi madre describía el perfume de las noches en el valle, otra donde escribía que la libertad no siempre es un lugar, sino la posibilidad de seguir siendo uno mismo sin tener que endurecer el corazón. Y luego, encontré una línea que me obligó a detenerme. Si mi hija algún día duda de su valor, quiero que sepa que no fue traída al mundo para cumplir expectativas ajenas, sino para descubrir una luz propia que nadie debe apagar. Tuve que cerrar el cuaderno por un momento. Sentí la garganta tan cerrada que me resultó imposible hablar. Mi tía me tocó la mano. Ella pensaba así, dijo en voz baja, siempre. Miré a Auren, y en sus ojos no encontré curiosidad ni deseo de ser reconocido por haber traído aquel tesoro. Solo encontré una paciencia inmensa. Gracias, susurré. Él hizo un gesto leve, como si la gratitud no fuera necesaria. Hablamos durante largo rato. A veces lo hacía mi tía, a veces él. Yo escuchaba, preguntaba, y volvía a callar. Supe que mi madre había amado profundamente la vida sencilla del valle. Supe también que su partida de la corte no había sido producto de un escándalo ni de una disputa abierta, sino de una elección silenciosa y valiente. Había decidido alejarse de un mundo en el que comenzaba a sentirse observada como símbolo, y no como persona. Y entonces hice la pregunta que llevaba horas creciendo dentro de mí. ¿Por qué siento que tú también cargas con una despedida? Auren guardó silencio. Mi tía bajó la vista, como si comprendiera que había llegado a una frontera delicada. Porque algunas promesas no se cumplen cuando deberían, respondió al final, y porque durante mucho tiempo creí que había llegado demasiado tarde para reparar ciertas ausencias. No entendí cada detalle, pero comprendí lo suficiente. Él no cargaba conmigo como una misión vacía. Había algo personal en su búsqueda, algo íntimo, tal vez incluso una culpa antigua que no nacía de haber hecho daño, sino de no haber podido impedir una pérdida. Cuando cayó la noche, mi tía se retiró discretamente a su habitación, dejándonos unos minutos a solas junto a la puerta. El jardín estaba cubierto por una luz azulada. El mundo parecía respirar más despacio. No sé qué hacer con todo esto, admití. Cada día descubro algo nuevo y siento que me acerco a una vida que no conozco, pero al mismo tiempo me asusta perder la que sí conozco. Auren me miró de una manera que me dejó sin defensas. No tienes que perder una para comprender la otra, dijo. Nadie debería pedirte eso. ¿Ni siquiera tú? Menos que nadie, respondió. El viento movió apenas las enredaderas del porche. Lo tuve tan cerca que pude percibir el aroma limpio de los bosques del norte en su ropa. Aún así, él no invadió el espacio entre nosotros. Era como si quisiera acercarse, y al mismo tiempo, honrar cada límite que yo aún necesitaba conservar. Entonces, ¿por qué siento que todo está cambiando tan rápido?, pregunté. Porque a veces el corazón reconoce un rumbo antes de que la mente aprenda a seguirlo, dijo con una suavidad casi dolorosa. No supe responder. Solo pude mirarlo, quieta, con una emoción nueva creciendo en el centro del pecho. No era una ilusión liviana ni un encanto pasajero. Era algo más hondo, más serio, más silencioso, algo que no exigía, pero permanecía. Cuando Auren se marchó, me quedé junto a la puerta con el cuaderno de mi madre entre las manos. El jardín parecía el mismo de siempre, y sin embargo, yo ya no podía contemplarlo de la misma manera. Por primera vez entendí que el amor no siempre llega como un incendio. A veces llega como una presencia constante que empieza a iluminar las partes de tu alma que llevaban años en penumbra. Y esa noche, mientras releía las palabras de mi madre bajo la luz tenue de una lámpara, comprendí que el destino no me estaba arrebatando mi vida. Quizá, por el contrario, apenas estaba empezando a devolvérmela. Los días que siguieron a la visita de Auren dejaron en mí una calma extraña, una de esas calmas que no nacen de la certeza, sino de la espera. Ya no me sentía perdida,
como al principio, pero tampoco podía decir que comprendiera del todo el camino que se estaba abriendo ante mis pies. Era como caminar dentro de una niebla suave en la que, por primera vez, no todo me daba miedo. Leí muchas veces el pequeño cuaderno de mi madre. No lo hice con ansiedad, sino con una devoción silenciosa. Cada página parecía acercarme a una mujer a la que apenas había conocido, y sin embargo, amaba con una fuerza cada vez más viva. En sus palabras descubrí que no había sido una figura frágil, ni una dama triste apartada del mundo, como a veces había imaginado en mis momentos de nostalgia. Había sido valiente, había sabido elegir, había amado sin renunciar a sí misma, y cuanto más la entendía, más comprendía el valor de la advertencia que me había dejado. Vive libre. Aquella frase ya no sonaba solo como una despedida, sonaba como una guía. Una tarde, mientras acomodaba hierbas secas en frascos de vidrio, escuché el sonido de pasos en el jardín. Miré por la ventana y vi de nuevo a Auren, pero esta vez no venía solo. A unos metros detrás de él, permanecía una figura alta y esbelta, vestida con tejidos largos color humo claro. Tenía el cabello plateado y recogido hacia atrás, y sus orejas delicadamente puntiagudas revelaban de inmediato su linaje élfico. Mi primera reacción fue tensarme, no por rechazo, sino porque intuía que aquella visita no era tan sencilla como la anterior. Mi tía abrió la puerta antes de que yo pudiera moverme. Auren saludó con la misma serenidad de siempre, pero en su mirada percibí una atención más cuidadosa, como si quisiera prepararme para algo que no podía suavizar del todo. Eiranel, dijo con voz calma, he venido porque necesitaba decírtelo yo mismo antes de que te llegara por otros caminos. La figura élfica inclinó ligeramente la cabeza. Soy Narebeth, consejero de los archivos de Litarel, dijo. No he venido a incomodarte. Solo traigo un mensaje oficial de la Casa de la Luna Verde. Esas palabras bastaron para que mi corazón se apretara. Los hice pasar. Nos sentamos. Aunque el aire en la cocina ya no tenía la intimidad de otras veces, la presencia de Narebeth no era agresiva, pero sí solemne. Parecía uno de esos seres que han pasado tanto tiempo entre documentos antiguos y decisiones cuidadosas que cada gesto suyo pesa más de lo normal. El mensaje era sencillo solo en apariencia. La Corte del Norte había confirmado mi identidad. No lo hicieron mediante sortilegios ni nada parecido a las historias oscuras que algunos inventaban sobre los nobles feéricos, sino a través de registros familiares, objetos conservados y testimonios de quienes habían conocido a mi madre. Eso significaba que mi existencia dejaba de ser una memoria difusa para convertirse en una verdad reconocida por una casa antigua, y con ese reconocimiento venía una invitación, no una orden, aclaró Auren antes de que yo pudiera reaccionar. Una invitación formal para visitar Litarel durante algunos días, conocer lo que tu madre dejó atrás y decidir por ti misma qué significado tiene todo eso en tu vida. Narebeth asintió con sobriedad. No existe obligación de permanencia, añadió, ni compromiso alguno. La casa entiende el deseo de libertad que tu madre defendió. Esta invitación busca reparar un largo silencio, no imponer un destino. Miré primero a uno, luego al otro. Mi tía observaba en silencio, aunque sus manos entrelazadas revelaban su inquietud. Yo sentía una mezcla tan compleja de emociones que me resultaba difícil separarlas. Curiosidad, temor, deseo, resistencia. Y por debajo de todo, una pregunta persistente. Si acepto ir, dije, despacio. La corte me verá como a una hija que regresa o como a una pieza que reaparece. Narebeth no respondió de inmediato. Lo hizo Auren. Dependerá de quién te mire, dijo con honestidad. Algunos verán una ausencia reparada. Otros verán una historia que no esperaban enfrentar. Pero nadie tendrá derecho a decirte quién debes ser. La sinceridad de esa respuesta me alivió más que cualquier promesa idealizada. No me hablaban de un lugar perfecto ni de una bienvenida fácil. Me hablaban de una verdad compleja, y precisamente por eso les creí. Después de un rato, Narebeth se retiró al jardín para conversar con mi tía sobre detalles prácticos. Yo me quedé junto a la mesa con Auren. La luz de la tarde caía oblicua sobre el suelo, dibujando reflejos pálidos entre nosotros. No tienes que aceptar, me dijo. Lo sé. Y si aceptas, no tendrás que hacerlo por mí. Lo miré. ¿Y si parte de lo que me empuja a aceptar eres tú? Auren no pareció sorprendido, pero sí conmovido por una emoción que intentó disimular sin éxito. Entonces quiero que pienses aún más antes de decidir, respondió, porque lo que empiece entre nosotros, si es que empieza, no debe nacer de la confusión. Sus palabras me tocaron profundamente. En otro hombre, quizá habrían sonado a distancia. En él sonaban a respeto, y fue precisamente eso lo que volvió todo más difícil de ignorar.
Me acerqué a la ventana y observé el jardín donde mi tía hablaba con el consejero élfico. Las rosas claras se mecían apenas con la brisa. Todo seguía pareciendo pequeño y familiar, y sin embargo mi vida ya estaba siendo llamada desde otro horizonte. ¿Qué ocurrió con mi madre cuando decidió marcharse?, pregunté sin volverme. Auren tardó un momento en responder. Hubo quienes no comprendieron su elección, dijo al fin. No porque la despreciaran, sino porque algunos viven tan atados a su papel que confunden amor con permanencia. Ella quiso una vida donde nadie la alabara por lo que representaba. Quiso un amor sencillo, una casa real, una hija libre. Y aunque su partida dejó dolor, también dejó una enseñanza que muchos no entendieron hasta mucho después. Me volví hacia él. ¿Y tú la entendiste? No al principio, dijo. Yo era joven y estaba educado para creer que todo valor debía protegerse dentro de los muros correctos. Tardé en comprender que hay almas que se apagan cuando las convierten en símbolo. Sus ojos se encontraron con los míos de una manera tan clara que sentí un estremecimiento. No quiero que eso te ocurra a ti, añadió. Guardamos silencio. Era un silencio lleno, no vacío. Uno de esos silencios que acercan más que muchas palabras. Yo ya no podía negar lo evidente. Auren me importaba, no solo por el misterio de su llegada, ni por el puente que tendía hacia mi pasado, sino por la forma en que su presencia me hacía sentir más dueña de mí misma, no menos. Antes de marcharse, dejó sobre la mesa una pequeña hoja de cristal verdoso. ¿Qué es?, pregunté. Un pase de entrada a los jardines exteriores de Litarel, respondió. Solo funciona para ti. Si decides ir, llévala contigo. Si decides quedarte, se apagará sola con el tiempo. La tomé con cuidado. Era fría y luminosa, como una gota de bosque transformada en vidrio. Esa noche salí al porche mucho después de que todos durmieran. El cielo estaba cubierto de estrellas tan nítidas que parecía imposible que el mundo contuviera dudas. Cerré la mano en torno a la hoja de cristal y traté de escuchar mi corazón con honestidad. No me asustaba solo la corte. Tampoco me asustaba solo descubrir quién había sido mi madre antes de ser madre. Lo que más me asustaba era que, por primera vez, el amor y el destino comenzaban a presentarse ante mí, no como cadenas, sino como elecciones. Y una elección verdadera siempre exige coraje. Tomé mi decisión al amanecer. No fue un impulso repentino, ni una rendición ante la curiosidad. Fue algo más sereno y más firme. Me desperté antes de que el sol tocara las colinas. Me acerqué a la ventana y vi cómo la niebla se levantaba lentamente sobre los tejados del pueblo. Todo estaba en silencio. Las flores aún no abrían sus pétalos, y el arroyo parecía una cinta de plata inmóvil entre la hierba. Fue entonces cuando comprendí que podía amar profundamente aquel lugar, y aún así, aceptar que había preguntas que solo encontrarían respuestas si me atrevía a avanzar. Mi tía ya estaba despierta cuando bajé. Había puesto agua a calentar y ordenado la mesa con esa calma suya que parecía sostener el mundo, cuando todo dentro de mí vacilaba. Me miró. Apenas crucé la puerta y supo la respuesta antes de que hablara. «Vas a ir», dijo suavemente. Sí, Serelis asintió, sin tristeza y sin entusiasmo exagerado, solo con esa dignidad serena de quien sabe que amar a alguien también significa dejarlo caminar. «Entonces iremos a preparar tu equipaje», respondió. La sencillez de su reacción me conmovió más que cualquier discurso. Subimos juntas a mi habitación y empezamos a escoger lo necesario. No quise llevar demasiadas cosas. Algunos vestidos sencillos, el cuaderno de mi madre, la cinta azul, el colgante, un peine de madera clara que había sido de mi tía y una pequeña manta bordada que me acompañaba desde niña. Cada objeto parecía decirme que no estaba abandonando mi vida, sino llevándola conmigo. Antes del mediodía, Auren regresó. Venía solo de nuevo, como si comprendiera que ciertas decisiones merecen intimidad. Cuando le abrí la puerta, me bastó mirar sus ojos para que entendiera que ya había elegido. No sonrió de inmediato. Primero hizo esa inclinación leve de cabeza que siempre tenía cuando quería honrar algo sin invadirlo. «¿Has decidido?», dijo. «Sí», respondí. «Iré a Litarel, pero iré como yo misma, no como alguien que deba agradar, encajar o representar algo que no he elegido». Una luz tranquila cruzó su rostro. «No esperaba menos de ti». Mi tía nos dejó unos minutos a solas en el jardín mientras terminaba algunos preparativos dentro de la casa. Caminamos entre los rosales y las enredaderas en silencio. A veces, con Auren, el silencio nunca resultaba incómodo. Era como si entre nosotros ya existiera un lenguaje hecho de pausas sinceras, de respeto y de una cercanía que todavía no necesitaba adornarse con demasiadas palabras. «¿Cuánto tardaremos?», pregunté. «Si tomamos el sendero del valle y luego el paso de los sauces, llegaremos al anochecer», dijo. «No es una ruta común para la mayoría, pero sí una ruta segura». Lo miré con una mezcla de expectación y nervios. «Entonces esta noche veré el lugar que apenas recuerdo». «Sí», respondió.
Y verás también algo más importante. Verás cómo te sientes allí. Salimos poco después de la comida. No hubo despedidas dramáticas. Mi tía me abrazó largo rato, me acomodó la capa sobre los hombros y besó mi frente como hacía cuando yo era niña. No vuelvas siendo alguien más pequeña que tú misma, murmuró. Nunca, le prometí. Caminamos al principio por los senderos conocidos del valle. Los árboles me saludaban con esa familiaridad silenciosa que yo había sentido toda mi vida. Pero poco a poco el paisaje empezó a transformarse. Las colinas se hicieron más altas, el aire más fresco, la luz más limpia. Entramos en una zona donde los troncos de los árboles eran pálidos como marfil y las hojas reflejaban tonos verdes y plateados al mismo tiempo. Pequeñas criaturas aladas revoloteaban entre los helechos y flores desconocidas se abrían a nuestro paso con un perfume suave, como si reconocieran la hoja de cristal que yo llevaba guardada. No hablamos durante una parte del camino. Después, cuando el sendero se estrechó y el murmullo del agua nos acompañó desde una quebrada cercana, fui yo quien rompió el silencio. Tú siempre... ¿Supiste quién debías ser?, pregunté. Auren tardó en responder. No, dijo al fin. Durante años solo supe quién esperaban que fuera. Eso me hizo volver la vista hacia él. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es inmensa, respondió. Cumplir con un papel puede dar orden. Pero descubrir quién eres de verdad da paz, y no siempre se alcanzan ambas cosas al mismo tiempo. Sus palabras quedaron conmigo largo rato. Al caer la tarde llegamos al paso de los sauces. Era un puente natural formado por raíces antiguas entrelazadas sobre un río claro y profundo. Las ramas colgantes dibujaban una cortina verde plateada que casi ocultaba el sendero. Auren se detuvo y me ofreció la mano no como una orden, sino como una posibilidad. La acepté. El contacto me estremeció de un modo sencillo y silencioso. Sus dedos eran cálidos, firmes, pero cuidadosos. No retiré la mano enseguida, y él tampoco apresuró el momento. Cruzamos así, sin hablar, mientras el agua corría debajo de nosotros como una canción antigua. Sentí entonces, con una claridad inesperada, que ya no me estaba acercando solo al pasado de mi madre, ni a una corte olvidada. También me estaba acercando a una verdad más íntima, una que empezaba a florecer dentro de mí, con la misma delicadeza inevitable de las primeras luces del alba. Cuando soltamos las manos, el paisaje frente a nosotros me dejó sin aliento. Lizarel se alzaba al otro lado de una extensión de jardines y terrazas cubiertas de flores nocturnas. No era un palacio sombrío, ni una fortaleza fría. Era un lugar vivo, hermoso, tejido con piedra clara, arcos elegantes, balcones abiertos al cielo y torres delgadas que parecían crecer como parte natural del bosque. Había agua deslizándose por canales estrechos entre los caminos, lámparas suspendidas como frutos de luna y árboles inmensos cuyas copas protegían la ciudadela con una majestad serena. Me detuve sin poder avanzar. Era más hermoso de lo que cualquier recuerdo incompleto había sabido conservar, y sin embargo, junto a la belleza, sentí algo más difícil de explicar, una especie de eco, como si el lugar me mirara también a mí. Auren observó mi reacción sin interrumpirla. Bienvenida a Lizarel, dijo en voz baja. Respiré hondo y di un paso adelante. A medida que nos acercábamos, algunas figuras comenzaron a aparecer en los senderos elevados y en los balcones. Nobles feéricos, guardianes, asistentes, habitantes de la casa. No había hostilidad abierta en sus rostros, pero sí curiosidad. Un murmullo sutil empezó a extenderse como una ola discreta. Yo sentí el peso de esas miradas, aunque intenté no dejar que me encogiera el alma. Auren notó mi tensión. No tienes que demostrar nada esta noche, dijo. Y si sienten que sí, entonces tendrán que aprender a esperar, respondió con calma. Entramos por un corredor amplio adornado con enredaderas blancas y luces suspendidas. Una mujer de presencia noble y cabello claro, ya madura, nos esperaba al final de la galería. Su vestido era sobrio, pero la dignidad que emanaba de ella hacía innecesario cualquier adorno. Cuando me vio, no habló enseguida. Se quedó mirándome con una emoción tan contenida que sentí un nudo en la garganta sin saber por qué. Luego dio un paso hacia mí. Eres igual a ella alrededor de los ojos, dijo con voz temblorosa. Supe sin necesidad de que nadie me lo explicara, que aquella mujer había amado a mi madre, y comprendí, en ese instante, que cruzar las puertas de Lizarel no significaba entrar solo en un lugar desconocido, significaba entrar en el corazón de una ausencia que todavía era recordada. La mujer que nos esperaba al final de la galería se llamaba Maelira. Lo supe unos instantes después, cuando logró recuperar la voz, y me invitó a seguirla hacia una sala abierta al jardín interior. Caminé junto a Auren con el corazón agitado, sintiendo sobre mí las miradas discretas de quienes se apartaban a nuestro paso. No había rechazo abierto, pero tampoco una calidez inmediata. Era natural. Yo era la hija de una ausencia larga, una historia que muchos habían oído nombrar,
en voz baja, y que ahora respiraba delante de ellos. La sala a la que entramos estaba rodeada de columnas cubiertas por flores blancas y pequeñas lámparas suspendidas como gotas de luna. En el centro había una mesa baja con té humeante y frutas brillantes dispuestas en bandejas de cristal verde. Maelira me indicó que me sentara frente a ella. Auren permaneció cerca, sin imponerse, como si quisiera estar disponible sin ocupar un lugar que no le correspondía. «Me llamo Maelira de Litarel», dijo al fin. «Fui amiga de tu madre desde nuestra juventud». La palabra amiga no bastaba para explicar la emoción que vibraba en su voz. Había amor en ese recuerdo. Amor limpio, leal, antiguo. Yo bajé la vista un instante antes de responder. «Me alegra conocer a alguien que la haya amado», murmuré. Maelira sonrió con una tristeza suave. «Tu madre no era fácil de olvidar. Tenía el raro don de hacer que las personas recordaran quiénes eran cuando estaban con ella. No porque hablara demasiado, sino porque miraba a los demás sin interés oculto. Era un regalo poco común en estos salones. Aquellas palabras me hicieron sentir un orgullo silencioso y hondo. Durante años mi madre había sido para mí una figura incompleta, una luz recortada por la nostalgia. Allí, en boca de quienes la conocieron, empezaba a convertirse en alguien real. Maelira me habló durante largo rato. Me contó cómo mi madre caminaba por los jardines descalza durante las madrugadas frescas, cómo prefería conversar con músicos y jardineros antes que con los aduladores de la corte, cómo se quedaba quieta mirando la lluvia como si escuchara en ella una música secreta. Yo escuchaba cada detalle con el alma entera. A ratos sonreía. A ratos tenía que respirar hondo para no llorar. También me mostró un retrato. No era una pintura solemne de las que se hacen para perpetuar títulos y apariencias. Era una imagen serena, íntima. Mi madre estaba sentada bajo un árbol de hojas largas, con el cabello claro suelto sobre los hombros, y una expresión tan viva que por un instante sentí que iba a hablarme. En sus ojos reconocí algo que llevaba conmigo desde siempre. «Te pareces a ella cuando intentas ser valiente sin dejar de ser dulce», dijo Maelira. No supe qué responder. Después llegaron otras personas, algunas nobles, otras encargadas de diferentes tareas de la casa. Todas fueron correctas, algunas incluso afectuosas, pero empecé a notar algo que me incomodaba. Ciertos comentarios se detenían demasiado cerca de mi origen, de mi presencia allí, de lo que podría significar mi regreso para la memoria de la casa. Nadie me dijo nada hiriente. No era ese tipo de corte. Sin embargo, había una manera refinada de medirlo todo, de observarlo todo, que me hizo sentir por momentos como una flor recién colocada sobre una mesa donde todavía no se ha decidido si encaja con el resto del arreglo. Auren lo notó. Bastó una mirada suya para que se acercara en el momento exacto en que yo empezaba a cansarme de sonreír con cortesía. «¿Quieres salir un momento?», me preguntó en voz baja. Asentí. Me condujo por un corredor lateral hasta una terraza alta desde la que se veía buena parte de los jardines. La noche ya había caído por completo, y las fuentes reflejaban la luz de las lámparas como si fueran hilos líquidos de estrellas. El aire era fresco. Respiré con alivio apenas quedamos a solas. «Lo siento», dije, sin saber muy bien por qué me estaba disculpando. Auren se apoyó suavemente en la balaustrada, a cierta distancia de mí. «No tienes nada que lamentar. Siento que todos esperan ver algo en mí, algo que quizá no exista». Él guardó silencio unos segundos antes de contestar. «Eso sucede en los lugares donde la memoria pesa mucho», dijo. «A veces las personas no saben recibir una presencia nueva sin llenarla antes de sus propias expectativas». Lo miré. «¿Y tú también esperabas algo de mí?». «Sí», respondió con una honestidad que me hizo quedarme quieta. «Esperaba encontrarte. Esperaba que estuvieras bien. Esperaba poder mirarte un día sin preguntarme si había fallado una promesa. Pero lo que he ido sintiendo desde que te vi no fue algo que yo planeara». Mi corazón empezó a latir más rápido. No aparté la mirada. Tampoco él. La terraza parecía suspendida fuera del tiempo. Abajo, el murmullo del agua seguía su curso. A lo lejos, una música suave flotaba desde los salones interiores. Todo en aquella noche parecía empujarme hacia una claridad que ya no podía evitar. Auren dio un paso más cerca, lo suficiente para que su voz sonara apenas por encima de un susurro. «No quiero que pienses que esta casa, o yo, o la historia de tu madre, tienen derecho a decidir por ti», dijo. «Pero tampoco quiero seguir fingiendo que lo que siento es solo deber o afecto antiguo. Desde que llegaste a mi vida, todo lo que parecía ordenado en mí comenzó a cambiar de lugar. Sentí un temblor delicado en las alas. Yo tampoco sé cómo detener lo que está creciendo», confesé. Fue la primera vez que lo dije en voz alta. No con exactitud, no con una declaración completa, pero sí con suficiente verdad para que el aire entre nosotros se volviera distinto. Auren me miró como si mis palabras hubieran tocado una parte muy honda de él. «Entonces no lo detengas esta noche», respondió. «Solo escúchalo». Nos quedamos en silencio.
No hubo prisa, no hubo gesto impetuoso, solo la cercanía lenta de dos personas que comprendían el valor del momento. Cuando finalmente él levantó la mano y rozó apenas mis dedos con los suyos, el contacto fue tan leve que parecía una pregunta. Yo no me aparté. Al contrario, entrelacé mi mano con la suya. Fue un gesto simple, y sin embargo, nada en mi vida había parecido tan verdadero. Permanecimos así un largo instante, observando los jardines iluminados, sintiendo que algo esencial acababa de encontrar su nombre sin necesidad de grandes promesas. Yo ya no veía a Auren solo como el príncipe que me había traído hasta mi pasado. Lo veía como el hombre cuya presencia me hacía sentir elegida sin ser encerrada, amada sin ser disminuida. Antes de volver al interior, él se volvió hacia mí. Mañana habrá una reunión pequeña con Maelira y algunos guardianes de la memoria de la casa, dijo. Quieren mostrarte lo que tu madre dejó escrito sobre sus últimas decisiones aquí. Pero antes de eso, hay algo que necesito que sepas. Esperé. Pase lo que pase con Litarel, con tu historia o con la mía, no voy a pedirte que te conviertas en alguien distinta para quedarte cerca de mí. Sus palabras me conmovieron más que cualquier promesa grandiosa, y fue en ese instante, bajo la luz azulada de la terraza, con los jardines respirando abajo y el cielo abierto sobre nosotros, cuando comprendí que el amor de destino no era una fuerza que me arrastraba sin preguntarme nada. Era una puerta abierta, y por primera vez en mi vida, yo quería cruzarla. A la mañana siguiente desperté antes de que sonaran las campanas de agua en los patios de Litarel. Durante unos instantes no recordé dónde estaba. Vi el techo alto, las cortinas translúcidas moviéndose con la brisa y el reflejo de los jardines en el suelo claro de la habitación, y sentí esa extraña mezcla de belleza y desarraigo que me había acompañado desde mi llegada. Después lo recordé todo, el viaje, la terraza, la mano de Auren entre la mía, las palabras que habían dejado de esconderse entre nosotros. Me vestí despacio y me até la cinta azul en la muñeca como si fuera una forma de llevar conmigo el hilo entero de mi vida. No quería entrar en aquella nueva jornada sintiéndome una versión prestada de mí misma. Quería llegar como la joven hada del pueblo que había sido, como la hija de una mujer valiente, y como la persona que apenas empezaba a comprender el tamaño de su propio corazón. Maelira me esperaba en una sala más pequeña que la de la noche anterior. No era un salón de ceremonias, sino un lugar íntimo, lleno de estanterías, cajas antiguas y ventanas abiertas a un patio de helechos blancos. También estaban Narebet y dos guardianas de la memoria de la casa, mujeres de expresión serena que me recibieron con respeto. Auren ya se encontraba allí, de pie junto a una mesa de madera pálida. No cruzamos más que una mirada, pero fue suficiente para recordarme que ya nada dentro de mí era igual. Sobre la mesa descansaba una caja larga, sencilla, cubierta por un paño gris plateado. Maelira habló con suavidad. Tu madre dejó algunas cosas bajo custodia antes de marcharse. No quiso que fueran usadas para influir sobre nadie. Solo pidió que, si algún día tú regresabas por voluntad propia, te fueran entregadas sin discursos, sin exigencias y sin condiciones. Nadie dijo nada más. Narebet retiró el paño y abrió la caja. Dentro había varias cartas atadas con un cordón claro, una diadema delicada hecha de hojas de plata y una flor seca de color azul profundo que, pese al tiempo, seguía intacta. Pero lo que más me conmovió fue el sobre que estaba encima de todo, con una sola palabra escrita de puño y letra. Eiranel. No, pude respirar bien durante un instante. Tomé la carta con cuidado y pedí permiso con la mirada antes de abrirla. Maelira asintió. Auren no apartó los ojos de mí, pero no se movió. Todo en aquella habitación parecía contener la respiración. La letra era la misma del cuaderno, la misma firmeza delicada, la misma claridad. Mi pequeña luz. Si estas palabras han llegado a tus manos, entonces el tiempo hizo lo que yo no pude hacer por ti, llevarte hasta las respuestas sin obligarte a perderte en ellas. Quiero que sepas, antes que cualquier otra cosa, que nunca te alejé de este lugar por vergüenza, ni por temor a quién eras. Me marché porque te amaba demasiado para permitir que crecieras donde todos quisieran nombrarte, antes de que tú pudieras conocerte. Tal vez algún día ames este lugar, tal vez no. Tal vez encuentres aquí parte de tus raíces, o tal vez descubras que tu verdad florece en otro sitio. Nada de eso cambiará el orgullo inmenso que siento por haberte traído al mundo. No permitas que la memoria de los demás se convierta en la medida de tu destino. Si conoces a Auren cuando seas mayor, escucha su corazón antes que su nombre.
Cuando era joven, vi en él una bondad que aún no sabía cómo defenderse del peso de la corte. Le pedí algo que quizá fue injusto y hermoso a la vez, que, si un día tú necesitabas un puente y no una jaula, intentara hacer ese puente. Pero no le debes nada por ello. No le debes nada a nadie. Ama solo si te sientes más libre al hacerlo. Quédate solo donde tu alma pueda respirar. Y si alguna vez dudas de mí, recuerda esto. La elección más difícil de mi vida no fue dejar un palacio. Fue confiar en que un día tú sabrías construir un hogar sin pedir permiso para existir. Tu madre. No sé cuánto tiempo estuve en silencio después de terminar. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no de una tristeza vacía. Era otra cosa. Era la emoción inmensa de sentirme amada por alguien que había pensado en mi libertad, incluso antes de saber quién llegaría a ser yo. Cuando levanté la vista, encontré a Maelira llorando en silencio. Narevet había inclinado la cabeza con respeto. Las guardianas permanecían quietas, como si supieran que estaban presenciando algo que no necesitaba interrupciones. Y Auren, me miraba con una ternura tan profunda que me desarmó por completo. Tu madre me conoció mejor de lo que yo me conocía entonces, dijo en voz baja. Me acerqué a la ventana porque necesitaba aire. El patio de helechos brillaba bajo la claridad de la mañana. Todo lo que había temido desde que salí de mi pueblo empezó a ordenarse dentro de mí con una verdad sencilla. No tenía que elegir entre mi pasado y mi futuro. No tenía que elegir entre mi origen, humilde, y la sangre antigua que corría por mis venas. Y tampoco tenía que elegir entre el amor y mi libertad. Me volví hacia todos con el corazón latiendo sereno. Quiero honrar a mi madre, dije, pero no convirtiéndome en un reflejo suyo, ni en un símbolo para esta casa. Quiero conocer Litarel, quiero conservar el valle, quiero que ambas partes de mi historia puedan existir sin destruirse, y quiero decidir yo misma qué forma tendrá mi vida. Maelira fue la primera en responder. Entonces estás honrándola exactamente como ella habría deseado. Narevet inclinó la cabeza. La Casa de la Luna Verde reconoce tu derecho a elegir tu vínculo con Litarel, según tu propia voluntad. Aquellas palabras no me encerraron, me abrieron espacio. Después, una a una, las demás personas se retiraron, dejándonos a Auren y a mí solos en la sala. La luz de la mañana dibujaba reflejos verdes sobre el suelo. Yo aún tenía la carta entre las manos. Él se acercó despacio. No voy a preguntarte qué decidirás respecto a la corte, dijo, ni cuánto tiempo te quedarás, ni qué lugar tendrá Litarel en tu vida. Pero sí hay algo que necesito decirte ahora, que ya no hay sombras entre nosotros. Esperé, aunque sentía el corazón en la garganta. Te amo, Eiranel. No lo dijo como quien reclama, no lo dijo como quien ofrece una corona o un destino brillante. Lo dijo como quien deposita una verdad en manos de otra persona y acepta el riesgo de no poseerla. Te amo desde un lugar que no quiere cambiarte, continuó, desde un amor que no necesita que renuncies a tu voz para permanecer a tu lado. Si un día eliges caminar conmigo, quiero que sea así, como tú eres, completa, libre, tuya. Sentí que todas las piezas sueltas de mi historia encontraban por fin un centro. Me acerqué hasta quedar frente a él. Vi en sus ojos la misma honestidad que me había llamado desde el primer día en el bosque. Y entonces comprendí que el destino no había escrito un final obligatorio, solo había abierto un encuentro verdadero, y nos había dado el coraje de responder a él. Yo también te amo, dije. Nunca olvidaré la expresión de su rostro en ese momento. No fue triunfo, no fue alivio orgulloso. Fue algo más hermoso. Fue la emoción de alguien que recibe un regalo sin intentar apropiarse de él. Apoyé mi frente en la suya y cerré los ojos. No quiero una vida en la que tenga que desaparecer para ser amada, susurré. Quiero una vida donde mi corazón tenga espacio para el valle, para Litarel y para lo que construyamos juntos. Entonces esa será la vida que defenderemos, respondió. Y así comenzó nuestro verdadero camino. No me quedé en Litarel como una figura atrapada entre salones. Tampoco regresé al pueblo como si nada hubiera cambiado. Con el paso de las lunas, fui tejiendo un puente entre ambos mundos. Pasé estaciones en el valle con mi tía, ayudando a que los jardines y senderos florecieran como siempre. Pasé otras temporadas en Litarel, aprendiendo la historia de mi madre, recorriendo los patios que una vez apenas recordaba y haciendo de mi presencia allí algo vivo, no ceremonial. Auren caminó a mi lado en todo ello. Hubo días sencillos y días difíciles, porque ningún amor verdadero está hecho de perfección, sino de elección constante. Pero nunca me pidió que fuera menos para hacerlo más fácil, y yo nunca le pedí que abandonara la parte noble y luminosa de sí mismo para sentirse digno de mí. Con el tiempo, los senderos entre el valle y Litarel se llenaron de visitas, música, intercambio de flores, relatos y afectos que antes parecían imposibles. No construimos un reino nuevo, construimos algo más, íntimo y más valiente. Una forma de amar donde nadie tenía que dejar de ser quien era para pertenecer. A veces, al caer la tarde,
Me siento junto al lago oculto donde vi por primera vez el reflejo de mi madre. Conservo su carta y la releo en silencio. Entonces miro el agua, pienso en el camino que me trajo hasta aquí y doy gracias por no haber nacido para una historia ya cerrada, sino para una elección viva, porque ese fue, al final, el amor de destino que me encontró, no uno que me arrastró sin escucharme, sino uno que me miró a los ojos y me enseñó que el corazón puede elegir su hogar sin traicionarse a sí mismo.